que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Llegamos, señoras y señores, con las justas, un poco coordinando prioridades que hay que establecer, especialmente con los actores de la noticia, los protagonistas fundamentales de la noticia. Habíamos tomado conexión esta víspera con el economista Eduardo Valencia. Y es por el requerimiento y no solamente por la necesidad de nuestro medio, por el prestigio de nuestro informativo, por la calidad conceptual que exhibimos a través de sus concienzudos análisis, por todos los méritos que adornan al señor economista don Eduardo Valencia. La gente reclama su comparecencia. En verdad, ayer hubo un petitorio generalizado de muchísimos radioyentes. Le ven necesario, le ven indispensable esa opinión de el economista don Eduardo Valencia en las circunstancias tan combinadas y graves que estamos atravesando. Por ejemplo, preguntas sueltas, ¿no? Ayer la Organización Internacional del Trabajo exhibía sus temores de economistas sobre el futuro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro, mi interés es analizar con usted el amplio espectro, especialmente de la corrupción, a lo que nos ha asumido la corrupción. ¿Cuáles son las ligazones entre corrupción, ausencia de recursos y todas las connotaciones malignas que la corrupción encierra y determina? Entonces uno se pone a imaginar, y ahora incluso el taxista, el ciudadano que conversa en la calle, el respetable policía de esquina, toda la gente, todo el pueblo ecuatoriano discute este tema. ¿Cuánto nos han robado? Y perdón, economista, pero la gente dice en cualquier parte, se preguntan entre transeúntes, entre utilizadores de un vehículo en tránsito, ¿cómo le parece a usted cómo se han robado estos tales y cuales? Y ese es el inicio de una conversación muy familiar en estos días y en estos tiempos, no solamente en Quito, sino en todo el país. Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿qué va a pasar con el futuro del IES? Si un organismo de la importancia de la OIT ya juzga que la situación financiera de la seguridad social es preocupante. Usted le escuchó al señor Richard Espinosa la excusa, el importismo que exhibió ayer en una entrevista de televisión. Le abordaron en la calle. Exagerados, dijo adjetivizaciones, porque no tiene que explicar, cómo explicar, dónde está la plata de los afiliados. No sé si podríamos comenzar por allí, porque es una preocupación que yo la he percibido muy generalizada. Economista Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Nuevamente, un gusto estar aquí con usted. Aprecio tanto sus gentiles palabras y también las de la ciudadanía que me brinda permanentemente su apoyo. Les agradezco infinitamente. Bueno, el tema de la corrupción abarca
prácticamente todas las esferas del gobierno de Rafael Correa. No, yo no creo que ya quede alguna cosa que haya estado libre de corrupción. Parecería esto una generalización gratuita, pero lo que estamos viendo es que cada semana los medios de comunicación sacan algún acto de corrupción. Yo voy a tomar prestado la expresión de una querida amiga, Manuela Gallegos, que me congratulo que haya vuelto a los medios. Ojalá usted le pueda invitar y pronto, si ya no lo ha hecho, porque ella fue una militante muy activa en Alianza País, fundadora de Alianza País, y que obviamente, igual que todos, tiene un despecho de constatar todo lo que ha pasado, sobre todo en materia de corrupción. Ella calificó hace pocos días en una entrevista en un medio televisivo que lo que ha pasado en el gobierno de Correa es un auténtico crimen social. Esto es lo que es un crimen social. Cuando estuve aquí la última vez, yo me permití decir a la ciudadanía que si ahorita le tuviera que poner un título al libro que estoy escribiendo y después de todo lo que voy constatando y todo lo que voy incorporando y que no lo termino porque cada semana digo, sale algún nuevo acto de corrupción, una nueva sorpresa, la habría calificado como un itinerario de un asalto programado. Porque hubo un programa para este asalto, no es que las cosas fueron así de espontáneas. Una estrategia. Una estrategia, sin ninguna duda, está absolutamente claro. Si usted quiere, elaboramos eso, elaboramos lo que sea. Pero usted me hizo una pregunta sobre el Seguro Social. Sí, la pregunta es de amplio espectro, ¿no? Porque eso cabe en una mañana como estas, que estamos tratando de ordenar nuestras valoraciones negativas, aunque parezca una incongruencia, valoraciones negativas de nuestro país. Wow. Todos los parámetros están afectados por la corrupción. Es que es increíble. En este momento, por ejemplo, el señor director del Seguro Social está vivito y coleando, actuando, sigue dirigiendo esa institución después de todas las trafacías que hayan ocurrido. Son de esas cosas que todos reclamamos del actual presidente, cómo así ese señor y algunos otros siguen en el gobierno, cuando ese señor debería estar preso. Y debería estar preso por una cosa absolutamente sencilla, porque el hombre tuvo el atrevimiento, la osadía de borrar de un balance de una institución tan importante como es esa, de borrar una obligación de nada más y nada menos que de 2.500 millones de dólares. Dijo, esto no me gusta, esto no estoy de acuerdo, según mi criterio esto no debe haber, borró del balance y eliminó la deuda que el Estado tenía con esa institución. O sea, ¿qué es esto? Si en una asociación cualquiera de señoras de un mercado que están asociadas para cualquier fin, en una cooperativa de ahorro y crédito de una institución cualquiera, a alguien se le ocurre quitar una cuenta de un balance de $500, ha cometido una infracción porque es un delito. Los balances son el resultado de una gran cantidad de transacciones y nadie puede tomarse el atrevimiento de decir yo pienso esto y borro del balance. ¿Cómo así este hombre no está enjuiciado? ¿Cómo así no está preso? ¿Cómo así sigue actuando? Pero claro, el principal responsable de todo esto fue el anterior presidente de la República. El anterior presidente de la República consideró que el IES era su caja chica, necesitaba plata para sus planes programadamente y le sacó plata al IES. Y como evidentemente puso en grave riesgo el balance, no solo el balance de corto plazo, sino el balance actuarial, que es el más importante, porque esa institución tiene que mirar por el futuro, se sacó la plata para financiar sus compromisos de corto plazo y dijo que ha puesto una disposición en la ley de que si algún día en el futuro, algún futuro gobierno necesitase plata, esa ley determinaría que el Estado en esa época le entregue. ¿Qué es esto? Que un economista no programe las cosas, no sepa planificar, que cada año los ahorros deben determinarse para cierto tipo de gastos y no gastar más allá de lo que dan las sábanas, porque ese es un principio universal, elemental de un contador, no se diga de un economista. Hasta de una madre de familia o un padre de familia, ¿no? Y yo siempre he dicho, las madres de familia son las mejores economistas que hay en el planeta, porque ellas son las que verdaderamente ejercitan lo que es el ahorro, la frugalidad, la eficiencia, el amor con que se hacen las cosas. No, aquí dejaron diciendo, bueno, si es que hay algún déficit, ese gobierno es el que tendrá que hacer. Y claro, cuando llegue ese gobierno, ya se habrán gastado todos los fonditos, ya se habrán sobrelimitado en el gasto.
¿Y de dónde va a sacar el siguiente gobierno cuando estas cosas hay que hacerlas en el transcurso de los años? Porque las personas que son afiliadas vamos colaborando anualmente, mensualmente, anualmente, para lograr formar estos fondos de respaldo. Yo realmente quiero decir una cosa ahorita, y le digo, no me tomo más que un minuto porque puede resultar un poco exagerado para algunos, inclusive colegas. Y yo realmente creo que es el momento de que el país empiece a exigir una auditoría integral de todas las cuentas del sector público, de todas las cuentas del sector público, consolidado o no consolidado, entidades financieras, absolutamente todas. Con un auditor internacional súper independiente y de fama, ¿no? Exactamente. De fama ética, quiero decir. Digo, voy a elaborar esto porque cuando tuve... ¿Qué tendrían que examinar? Sería la pregunta del público a usted. Exacto, es que esto lo voy a poner, ya va a ver que va a ser llamativo lo que voy a decir ahorita. Pero lo quiero poner en contexto porque cuando yo tuve el honor de ser gerente del Banco Central, propuse algo que en ese entonces pareció también un anatema, la reforma de la ley de régimen monetario que no había sido tocado en 50, 60 años, ya era hora de actualizarle. Y en esa época yo propuse una cosa que si se hubiera cumplido, lo hicimos nosotros, ahí no hubo necesidad de traer una misión extranjera. Y yo pedí al presidente de la República y él a su vez... ¿En esa comisión? No, era yo gerente del banco. Ya y como estaba gerente del banco le propuse al presidente Borja y obviamente con Andrés Vallejo y todo hicimos una gestión sensacional. El Congreso aprobó el hecho de que el Banco Central ya no pueda dar nunca más créditos para salvar bancos, para que la gente me entienda, créditos para salvar bancos, y por tanto no debía dar créditos que no sean más allá de los de liquidez, nada de financiar insolvencias, ni al sector privado ni al sector público. El Banco Central por ley estuvo prohibido durante algunos años de dar créditos al sector público para que se financien déficits fiscales y se provoque inflación y devaluaciones monetarias. Pasó eso. No viene al caso hacer la historia de ese asunto, pero con ese mismo atrevimiento que en aquella ocasión lo hice, que se aprobó y que muy lamentablemente aquellos mismos que apoyaron el asunto, me refiero a otras tiendas políticas, lo echaron abajo después de una asamblea constituyente. Y gracias a esa echada abajo, a través de una disposición transitoria, el Banco Central financió las quiebras de los bancos. Disposición transitoria. Claro, por una disposición transitoria. Todo eso está en el informe que yo hice a su debido tiempo. Lo traigo a colación ahora porque me acuerdo cuando dije reformemos la ley de régimen monetario, muchos economistas connotados saltaron, ¿cómo es posible? Si esa ley ha permanecido tanto tiempo, ¿por qué se va a cambiar? En fin. Ahora, lo que quiero decir... ¿Pero qué utilidad suprema le otorgaban a esa ley para que permanezca tal y como estaba y que usted juzga que fue la causante del desbarajuste fiscal y económico que hoy tenemos a la vista? Pero claro, el doctor Osvaldo Hurtado, que presidía la Asamblea Constituyente, cuando introdujo eso ya a norma constitucional que fue aprobada, lo que antes había sido una reforma legal, la llevaron a norma constitucional y dijo, espero que no me desmientan las palabras que voy a decir porque ha pasado mucho tiempo, dijo que con solo esa reforma de impedir que el Banco Central pueda salvar bancos o déficits estatales, ya habría pasado a la historia esa Asamblea Constituyente por solo esa reforma. ¿Ok? Claro. Ok. O sea y creo que tenía absoluta razón. Y tenía absoluta razón. Y yo estuve encantado de que haya sucedido. ¿Quiénes le restablecieron a sí mismo con nombre y apellido? Para que no se hagan los tiernitos ahora, ¿no? Yo no pretendí topar tantos temas ahí, pero es que es precisamente el error estratégico y de manejo económico, el más trascendente, el haber dejado a voluntad de los gobiernos prácticamente el uso de los recursos, siempre delimitados por la priorización del gasto, por la austeridad de una economía que siempre, y peor en los tiempos del presidente Borja y de otros expresidentes de otros gobiernos, la situación era más delicada. En cambio, la bonanza que han administrado de una manera tan irresponsable ha permitido que estos usadores del poder supremo, ¿no es cierto?, esta autocracia que ha imperado en esta última década, hagan lo que quiera con el dinero público. Y entonces eso sí tiene que enterarse. Total de los totales,
¿Cuánto se gastarían estos gobiernos autócratas de que no debían haberlo hecho? ¿Qué inflaron y qué se robaron? Claro. Para solamente dejar un hilo conductor de tipo técnico de lo que acabo de mencionar y lo que voy a sugerir enseguida. Bueno, lamentablemente esa disposición constitucional fue echada abajo por una disposición transitoria, pasó lo que pasó, hubo la quiebra de los bancos, la tragedia del año 99-2000, como consecuencia de haber cambiado esa disposición en la Constitución. Okay. Bueno, pues ya como es natural, ahora sabemos que nos rige otra Constitución, ya pasó todo ese tiempo, ya nadie se acuerda. Y yo sí me acuerdo porque a mí me pareció que fue una tragedia lo que aquí así ocurrió. Ahora hay una nueva Constitución y en esta Constitución aparentemente aquellos que creían a fe ciega en la dolarización, de que la dolarización iba a traer estabilidad de precios y que nunca más iba a volver a haber crisis bancarias de ningún tipo. Le oí el otro día a un despistado analista muy solicitado en los medios que dijo, es que en esa época no nos dimos cuenta de que un gobierno populista podía hacer lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo Correa? En el momento que ya tenía unos déficits monumentales que los creaba él mismo y como ya no había posibilidad de emisión del Banco Central, porque ya prácticamente no sirve para nada, se le ocurrió la maldita idea de financiar todos los déficits con deuda externa. Entonces este analista despistado dijo, qué pena, los que creíamos en la dolarización no nos dimos cuenta que un gobierno populista podía endeudar al país de esa forma tan irresponsable. Bueno, pues en una manera se financiaban las devaluaciones y las inflaciones con emisión de dinero, ahora se hace con contratación de deuda externa e interna en volúmenes monumentales. Bueno, esto es una tragedia, porque en esa época y acá el país sufrió porque las consecuencias de estos crímenes sociales las paga la gente pobre. La economía, si es que para algo sirve, es para reclamar a quienes dirigen la economía de que su obligación fundamental es manejar con honradez, manejar con eficiencia los recursos públicos porque pertenecen a la gente pobre. Cuando pasan estas cosas, siempre que hay déficits fiscales financiados, ya sea con emisión monetaria o con deuda externa, termina pagando los pueblos pobres la factura de los crímenes sociales. Le digo una cosa, también esto ha sido pieza para que aparezcan los nuevos ricos del Ecuador. A través de la corrupción y a través, naturalmente, del uso que desde su mando administrativo han utilizado a las instituciones y a las inversiones del Estado para crear módulos de corrupción que les ha hecho millonarios. Y ahora hay una clase media afiliada al partido único que tiene dinero no solamente en activos internos de la realidad ecuatoriana, del mercado ecuatoriano, sino que tiene afuera. ¿Quién sabe cuánto dinero esta gente tiene en depósito afuera? Ahí está el quid del asunto, porque ¿qué vamos a hacer, economista? Le va a pedir este momento en invocación generalizada. ¿Cómo traemos, cómo recuperamos ese dinero? ¿Quién tiene ahí la responsabilidad? No es que tenemos que pagar el endeudamiento del Banco Central, pero ¿quiénes se endeudaron? ¿Quiénes sacaron la plata para entregar a los gobiernos de turno? En este caso, un solo gobierno, prácticamente, el de Correa. Entonces, y hay una especie de estratagema económica y administrativa del Estado, especialmente del espectro económico, que se quedan los mismos. Y le traen estico para que refuerce, digamos, pero que a nombre del nuevo gobierno que va a reformar todo y que va a pedir cuentas a lo anterior, siguen aquí. Y entonces, ¿quién sabe en cifras concretas cuánto le deben al Banco Central los gastos emitidos en favor del área fiscal del gobierno de turno? El gobierno de Correa es responsable de haber tapado todo
de haber tapado todos sus actos de manejo de los fondos públicos, pero también de haber falsificado cifras, de haberlas elaborado a través de sus funcionarios estatales, aquí lo he dicho muchísimas veces, para ajustar a las pretensiones que él tenía de demostrar al país que dice que estaba manejando una economía boyante, lo cual era falso, de falsedad absoluta, que ahora recién el país, con confianza a todos los que decíamos que eran cifras falseadas, llegó el presidente Moreno y dijo por primera vez, al menos en materia de deuda externa, señores, no nos han dejado la mesa servida, lo que nos han dejado es una mesa con deudas. Y expresó que la deuda ascendía, me parece que mencionó a 57.000 millones de dólares, que era una cosa evidentemente real. Entonces, la falsificación de todo esto es un acto de corrupción masivo, permanente, institucionalizado. Por eso, yo realmente creo... ¿Y por qué no les llevan a los jueces, a los autores de estas medidas? Claro, siempre que uno habla de estas cosas, dice pruebas. Bueno, ajá. Yo propongo, mi querido Gonzalo, es una primicia la que le voy a dar, yo sugiero que los colegas economistas empecemos a meditar, al menos empecemos un debate. Aquí el Ecuador necesita una nueva misión Kemmerer. ¿Qué hizo esta misión en los años que no recuerdo? Sí, la misión Kemmerer vino en general a varios países de América Latina como consecuencia de la crisis que hubo en los Estados Unidos, la crisis de las bolsas de valores, que fue el crack de la economía. Se suponía que los mercados financieros solitos asignaban adecuadamente los recursos y llegaban a precios de equilibrio, cosa que no ocurrió, y por tanto quebraron la economía norteamericana. Eso trajo una ola de tragedias al resto del mundo, y ahí se dieron cuenta de que había necesidad de un Estado, de instituciones estatales que puedan corregir los vicios del sistema de libre mercado cuando funciona demasiado liberalmente. Gracias a las tesis de un economista, John Maynard Keynes, fue que se puso eso. Ahí se fundó el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, se crearon los bancos de fomento, en fin, una serie de instituciones que organizaron a la economía, y por primera vez hubo una posibilidad de que alguien dirija, planifique la economía y entregue eficientemente los recursos, y sobre todo con auditorías, con contralorías. Allí se crearon esas instituciones para que los funcionarios públicos no tengan la veleidad de gastarse como les da la santa y regalada plata, como ha pasado en los últimos 10 años. Entonces, lamentablemente todo eso está echado abajo. Ya no tenemos esas instituciones, ya no sirven para nada, porque aunque están en los edificios y en las leyes, y con esto no me refiero necesariamente a los técnicos, aunque también hay algunos que se han prestado para esto, pero vienen acá nombramientos políticos, vienen acá y hacen de la Contraloría, de la Fiscalía, de los bancos de fomento, absolutamente tierra de nadie. Y del Banco Central ni se diga, que ya prácticamente es una figura medio caricaturesca, porque sí, no sirve para nada. Ha quedado en eso. Entonces ahí vienen estos redentores, sabiendo que no sirven para nada, toman sus decisiones, ellos ordenan a cualquier mequetrefe que pasa por esas instituciones, que hacen caso y se sacan la plata. Entonces, primerito aquí una nueva misión que si no quieren llamar al Fondo Monetario ni al Banco Mundial por eventuales reparos ideológicos que puedan tener, bueno, llamen a la Comunidad Económica Europea, que es un grupo de 27 países y que tienen una institucionalidad realmente sensacional, porque manejan las economías de 27 países, tienen una experiencia espectacular. Hagan un convenio con la Comunidad Económica Europea y que nos manden una misión con un apellido cualquiera, alemán, francés, y que vengan acá técnicos imparciales, técnicamente dotados y preparados para que examinen toda la institucionalidad del país, y volvamos aquí sí a refundar las instituciones para que el país pueda confiar en las mismas, porque si no hay cifras confiables y no hay instituciones y leyes confiables, aquí va a ser tierra de nadie, porque cada mes va a salir más pus, cada vez va a salir más lodo, el país va a mirarse a sí mismo como un país desorganizado, atrasado, subdesarrollado cada vez más. Todo tiene que partir, le pregunto, economista Valencia, de una fotografía de la realidad económica de todas las instituciones. Y ahí vamos a encontrar a los autores, por ejemplo, exacto, de que se consumieron prácticamente todos los capitales de reserva de instituciones importantísimas que eran las que garantizaban la estabilidad económica y la riqueza nacional. Me refiero al Banco Central, me refiero a la reserva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ahora dice
Primero dijo este caballero que está ahora dirigiendo la institución que ya no había $1. Ahora, después de la reacción que se produjo a nivel nacional, dicen que sí, que reconocen, pero que es deuda, que eso fue en deuda al Estado. ¿Se le prestó al gobierno del presidente quién? ¿Del presidente Moreno? ¿Del presidente Correa? Eso tiene que el presidente Moreno cuidarse en que no le hagan partícipe de una decisión que seguramente a él no le corresponde, pero con su silencio está permitiendo o ha otorgado un ámbito de permisividad para que esto quede simplemente como una gran interrogante cuantitativa. ¿Hay o no hay reservas en el IES? Dicen que no hay, pero que le debe el Estado 2.500, 2.600 millones. El Estado niega, dice no, a mí no me han prestado tanto dinero. Esta confusión, ¿a dónde nos puede conducir? O de hecho ya nos está conduciendo al perdón y olvido de toda esta maraña de acontecimientos que no le otorgan el mínimo margen de coherencia al gasto público ni a otras inversiones que ha hecho el Estado. ¿Cuánto mismo podemos cuantificar como que, por ejemplo, una misión del Fondo Monetario Internacional, si analizaría las cifras del país, encontraría unos déficits gigantescos productos del rápido acceso al crédito que han tenido los gobiernos y las administraciones, que con el mismo nombre del capitán, del gran jefe, del gran dueño del partido único, han realizado en todas estas instituciones que construían reservas para la economía. ¿Una economía sin reservas qué es? En un grave peligro de colapso, pues, pero claro. Pero cuando una familia, cuando una empresa no hace reservas y pasan sucesos que estamos todos acostumbrados a que ocurran en el ámbito económico, la incertidumbre es permanente, son todas unidades, entidades que están cerca de un colapso, como pasa en el país. Yo quiero, por ejemplo, referirme a una cosa que es insólita, es que insólito es el que permitamos este tipo de cosas. El presidente de la República llega y dice, no nos han dejado la mesa servida, la deuda es 57.000 millones de dólares, punto. Todo el mundo dijo, por fin, alguien dijo la verdad. Van los ministros, el de Finanzas, al Congreso y dice, no, la deuda total del país es 27.000. ¿Para qué? Para decir que todavía no llegan al 40%, que el monto del 40% respecto a 100.000, que es el PIB, 100.000 millones, debería ser 40.000 millones. Dice, no, es 27, todavía estamos en el límite. Eso lo dijeron los ministros de Correa y los reciclados ministros ahora también. Y el que dirige la Comisión Económica, un ex ministro de Correa, un tipo que fue miembro de varios directorios en actos de corrupción en Petroecuador y en las entidades estratégicas y que en el Semplades no... ¿A quién se refiere? Acá suele venir, ¿cómo se llama? Pavel Muñoz. Pavel Muñoz fue el que más engañó a todo el país porque dijo que todo estaba planificado, que se ha cambiado la matriz productiva. El mejor planificador de las últimas 2 décadas se cree. Eso es lo que se cree. Y toditos ellos se creen así porque les dieron piola para ello. Si el presidente anterior les daba piola y les deja puestos en el Congreso, ¿para qué? Para tapar todas las ineficiencias que tuvieron. Entonces ellos, ambos en el Congreso, va el ministro actual y se enfrenta con el anterior ministro del gobierno y dicen, no es lo que el presidente ha dicho, son solo 27, es menos de 40. Las cifras que no pueden mentir, así como un médico hace un electrocardiograma y hace una toma de la presión arterial, los aparatos no pueden mentir, pues. La deuda externa en este momento, cuando recibió el presidente, era 27.000 millones de dólares. Y la deuda interna, 15.000, eran 42.000 cuando recibió el gobierno. Encima se endeudaron con una emisión de bonos a la semana que llegaron. La deuda interna y externa en este momento está en 44.000 millones de dólares. Solo en esos 2 rubros pasaron en 4% el límite del 40% y por tanto los que pasaron ese límite deberían ser rejuiciados, al menos políticamente, pues,
Correa debería haber dado cuentas de eso y si el presidente actual no cambia las cosas, él también va a ser enjuiciado. Y la cuantía que se aproxima a los 58.000, 60.000 millones de dólares, ¿de dónde se tomaron? Todo digamos? eso es la deuda con el IES, otras emisiones de bonos, los préstamos del Banco Central, todo lo que se sacaron de ahí. Pero el actual ministro que va a tener la bondad de acompañarnos esta mañana, el ministro de Economía y Finanzas, dice, nosotros hemos solicitado un crédito es decir, un crédito a la FLAR. Usted conoce este organismo. El Fondo Latinoamericano de Reserva. Exactamente. Y es para aumentar nuestras reservas internacionales que están exiguas, que están deficitarias. Entonces, dice, el próximo 2 de octubre se conocerá si el Fondo Latinoamericano de Reserva, se llama el FLAR, apruebe el crédito por alrededor de 650 millones que ha solicitado nuestro país, el Ecuador. El ministro de Economía, Carlos de la Torre, a quien le voy a pedir una explicación para el público, también ha manifestado que el financiamiento será utilizado para alimentar las reservas internacionales. La pregunta obvia que le voy a formular a él, pero le formulo también anticipadamente a usted, economista, es, ¿quién se gastó esas reservas? ¿Usted tiene una respuesta? ¿Quién se gastó esas reservas? Al punto de que estemos buscando, al amparo naturalmente de una línea de crédito abierta para todos los países, porque eso me va a contestar. El FLAR fue creado para eso precisamente. Pero no, pero den cuenta, y usted que viene recién a hacerse cargo de todas las cuentas, dígale al país, ¿quién se gastó los 650? ¿Quién generó este periodo deficitario de reservas? El tema es extremadamente complejo porque fue todo el engranaje, el aparato montado por Correa los que se farrearon las reservas a la vez. O sea, fue el modelo. Fue el modelo, evidentemente. El modelo de gasto, el absolutamente. modelo. Las reservas en los últimos meses del gobierno anterior creo que llegaron a estar en 4.500 millones de dólares, que eran el 4.5% del PIB, que es una ridiculez. Y ese 4.5% lo comprometieron en préstamos a las entidades públicas ahí y después recibieron en pago acciones, lo cual es una barbaridad. La ignorancia, hay un refrán que dice que la ignorancia es la madre de todos los vicios. También que es atrevida, dice. Y usted cuando me dice... Cuando es necio. Claro, cuando usted dice, ¿dónde está la corrupción? En todas estas cosas está la corrupción. Pues. Imagínese, Gonzalo, lo siguiente, que el señor ministro de Finanzas al que usted se refiere, dice que no hay que contabilizar otras deudas, como por ejemplo estos préstamos del Banco Central, las deudas con el Seguro Social, que no hay que contabilizar. Y dice y usa una metáfora tan pobre en contenido, tan peregrina, que dice que no hay que contabilizar eso, porque es lo mismo que si fuera una deuda dentro de un matrimonio. Lo que la esposa le debe al esposo, el esposo evidentemente le va a condonar esa deuda a su esposa, porque es su esposa, y por tanto nunca le va a exigir, y es un problema que se arreglan allá ahí en pareja. Ahí adentro los cónyuges. Bueno, qué peregrina metáfora. Pero ¿sabe quién le desmiente, Gonzalo, querido? No ninguno de los analistas que pasamos por aquí, no la prensa, no los periodistas. El señor presidente de la República, Lenín Moreno, en una de sus presentaciones de ahora los lunes, le dijo que no me vengan así en ese tono, que no me vengan a decir que esto es comparable con la deuda de una esposa a un esposo, porque lo que hay en el hogar es un patrimonio, ya sea que tengan patrimonio propio o deuda acumulada, pero eso sirve para dar a alimentar a los hijos y para financiar las escuelas de los hijos. Eso lo dijo el presidente de la República refiriéndose a sus ministros de Estado que utilizaron esa peregrina metáfora. ¿Cómo es posible que siga en funciones? A mí me dice una cosa, si yo hubiera cometido una cosa absurda en la época que yo fui gerente del Banco Central, el doctor Borja me manda a cancelar inmediatamente porque me dijo, ¿y este tipo qué hace aquí? La hace públicamente el presidente de la República y los señores están ahí viajando al Fondo Monetario y consiguiendo deudas. Por otro lado, ¿usted cree que esos 650 millones de dólares pueden solucionar el problema de las reservas? ¿Usted cree que lo que dice ahora, que toda la austeridad del presupuesto del 2018 va a ser de 500 millones de dólares? No tienen la menor idea de la magnitud de las cifras que estamos hablando.
Eso no les va a servir para nada. El problema va a seguir grave, los déficits fiscales van a ser mayores que los que tienen ahora y por tanto hay que tomar la palabra del presidente de la República que dijo, y esto es lo relevante porque él ya preanunció cuál va a ser su política, dijo, necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anuales de deuda, y dio a entender que esa deuda era a pagar servicios de deuda ya contraída, y como van a seguir habiendo nuevos déficits fiscales del 4,5 en esta ocasión que terminarán siendo más altos, la deuda va a ser la que sirve para pagar lo anterior, más el financiamiento del nuevo déficit, es decir, el país seguirá viviendo de deuda y por tanto la deuda es la que sostiene la dolarización, como le he dicho miles de veces. Si esto no tuviera repercusión sobre las cifras reales, que es lo que importa, porque mucha gente que nos escucha dice, bueno, estos manejos financieros, ¿cuál es la discrepancia entre el ministro y el economista Valencia o de este otro economista tal? Si solamente fuera discrepancias así semánticas o técnicas, bueno, pues el pueblo sabrá quién tiene o no tiene razón, quién es o no más sincero. El problema de esto es que cuando un país ha llegado a esta situación en donde todo se financia con deuda, las reservas que hay son con deuda y van al flash para traer deuda y poner en la reserva. Cuando la única cosa elemental en economía es que las reservas se las hace cuando un país es productivo, cuando la agricultura, cuando la industria, cuando el comercio, cuando el sector petrolero generan más producción, se vende al exterior, se generan más divisas, se controlan las importaciones, hay excedentes, entonces se quedan con las reservas. Así se maneja la economía. El que se cubran reservas con deuda es el peor de los negocios que puede haber, porque ponen en riesgo el presente y sobre todo el futuro. Entonces es un manejo completamente caótico. Y esto van a dar señales. ¿Qué es lo que quiero decir? Los mismos economistas que han preparado ahora los nuevos desde el Semplades dicen que la economía va a crecer muy moderadamente. El diario El Comercio publicó las cifras que el Banco Central entregó, en donde recién al final del año, me parece que en el año 2021 o 2022, la economía volverá a crecer a un 2,5%, pero que estos 3 años intermedios que será entre el 1 y el 1,5%. Cuando una economía crece en promedio al 3,2%, como creció aproximadamente en los últimos 25 años, le toma al país aumentar el ingreso per cápita de las personas, mejorar su situación, duplicar su ingreso, duplicar su bienestar, le toma más o menos un cuarto de siglo. Las estadísticas que he presentado últimamente así lo determinan. Desde el 93 hasta el 2017 nos tomó aproximadamente 24 años de que se duplique el ingreso per cápita del país, el ingreso global y dividido para la población el ingreso per cápita. Ahora, si el promedio va a ser del 1 o del 1,5, nos tomará entre 70 y 50 años. Es decir, el doble. Esto es ir en reversa, esto no es un proceso de desarrollo. Con estos gobiernos no salimos a ninguna parte y lo tengo que decir ahora, porque o cambian de equipo económico y ponen gente enterada con sus visiones ideológicas, con lo que quiera, porque en todos sitios hay buenos y malos economistas. ¿Qué visión ideológica está en materia económica predominando este rato? Yo creo que... ¿Qué modelo económico? Es el mismo. Ellos todo el tiempo en la retórica dicen que son los mismos, en la práctica hacen lo contrario. Y yo personalmente estoy despistado, no tengo la menor idea de qué línea tienen. Los mismos actores y autoridades monetarias y económicas, fiscales y todo lo demás. Todo el frente económico está haciendo lo mismo a lo que hicieron ellos mismos de mal en el anterior periodo, en anterior década. Pero exactamente lo mismo, pues. Pero si estamos viendo estas cifras, ahorros de 500 millones de dólares no significan absolutamente nada. Mejorar las reservas con deuda externa es exactamente lo mismo. Y ahora ya están impulsando nuevos impuestos. El Servicio de Rentas Internas ya ha vaticinado, no ha vaticinado, sino que ha mencionado que el nuevo impuesto ICD va a producir 1.080 millones anuales. Este impuesto, dice, va a servir para controlar la salida de divisas y también para fortalecer la dolarización. Cuando la gente escucha, bueno, si es para fortalecer la dolarización, sí está bien, pero 1.080 millones es un bolsillazo que le hacen a la colectividad y a la empresa privada bastante significativo, ¿no? El sector empresarial
ha estado pidiendo más bien que le quiten la ley de... Que derogue. Que derogue, exactamente, que derogue la ley, la ley de plusvalía. Yo le quiero decir también que el director de rentas no me ha dicho a mí, pero ha mencionado a otro colega periodista que si no se ejercita con estos anticipos un cobro impositivo más o menos real a las empresas, los empresarios no quieren pagar los impuestos. Entonces, si les quitan la ley de plusvalía, el Estado se queda sin herramientas para recuperar lo que ellos también deben ofrecer al país, porque el país es su mercado, porque el país también les da los insumos que han generado riqueza en algunos sectores. Eso también, ¿usted cómo le ve? Yo personalmente creo que el gobierno actual en materia económica está secuestrado por el gobierno anterior de Rafael Correa, pero secuestrado todos los días. Todo el tiempo, es un chantaje. Si usted me permite elaborar, a cada momento que puede el expresidente... Los secuestradores son los del actual Frente Económico. ¿Le incluye al señor ministro de Finanzas? Sí, yo digo secuestrados intelectualmente. Por eso. O sea, pero por supuesto... En la concepción, digo yo, del modelo. Pero evidente. Y es que las cosas están a la faz de todos. ¿Y cómo se deja el presidente Lenin no hacer solo eso? Un mensaje, Correa todito el tiempo le dice. Ya mismo este señor a que le califica de traidor, ya mismo este señor va a hacer un programa económico que va a seguir los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Un programa económico neoliberal. Un programa económico neoliberal, ya mismo se viene el ajuste, ya mismo se le pasa la factura al pueblo. El infeliz no dice que toda la tragedia fue cuando él fue presidente y que toda la tragedia nos la dejó él. Sí. Le acusa al actual con esa viveza criolla. El actual nos va a poner un programa que va a pasar la factura al pueblo. Sí. Eso le pone todos los días. Y el señor presidente ha dicho, no, de ninguna manera vamos a ir contra el pueblo. Entonces ya le limita para tomar las decisiones grandes que tiene que tomar. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo levantar los subsidios. Como por ejemplo los subsidios que en los 10 años del gobierno de Correa llegaron a más de 40.000 millones de dólares. ¿Quién ha beneficiado esos subsidios? Le benefició a las clases medias y altas del país. Es que él ha querido cambiar de clase media y están felices de haber cambiado la clase media. Yo no entiendo cómo los pobres individuos que todavía creen en Alianza País y peor ellos mismos, total de subsidios a la gente pobre, el bono de la pobreza, el bono de la vivienda, de educación, no pasaba de 5.000 millones de dólares en todos los 10 años, no pasó de ese monto. En cambio, 40.000 millones se entregó a la clase media y alta, que fue la gran beneficiaria en esa distribución de la riqueza, porque fueron ellos los que se beneficiaron con cientos o miles de dólares anuales. La gente pobre perjudicada y la gente más rica. Y no hablemos de las cifras de desempleo. El verdadero indicador de si un país ha avanzado o no en la lucha contra la pobreza es saber si tenemos empleo. Entre empleo abierto y empleo disfrazado, más del 60% de la población no tiene. El gran perjudicado ha sido. Pero en cambio los grandes empresarios, como estos bancos ahí, que me parece que Correa les llama el Juanito, el dueño de ese banco es el Juanito, y la de las alianzas públicas privadas, la Isabelita. La Isabelita y los Juanitos son los grandes beneficiarios de la política de Correa en desmedro de la gente pobre, porque he dicho, insisto 1000 veces, cuando las cosas se saquean la plata, se roban la plata y encima dejan endeudado al país, la factura la pasan, la han pasado y la seguirán pasando a la gente pobre. ¿Se refiere a la Isabelita que tiene un ministro de Comercio Exterior adentro? Y yo creo que a ella se refirió ella se liga con el alcalde de Guayaquil también, o sea, el Partido Social Cristiano. Yo creo que sí. ¿Así? así están las cosas. Ahora, lo que dice el ministro que ya mismo está con nosotros es: nosotros, en cambio, no vamos a buscar crédito en el Fondo Monetario Internacional, como que le dicen, como hacen los Valencias. ¿Cuáles Valencias? Usted y, digamos, su generación de economistas
o sus pensadores del modelo que ustedes han manejado también en responsabilidad compartida durante los años que gobernó Hurtado, que gobernó Borja, que gobernaron otros exmandatarios y también al comienzo. Entonces, como que dicen ellos que el formato es mucho más progresista, si usted quiere ideológicamente, es un modelo, no que castiga, pero que rescata de los ricos lo que va en función de los pobres. Entonces, con esto nos mata a todo el mundo, porque eso queremos todos. Pues. Claro que sí, que haya un compartir y una equidad y una igualdad en la distribución de la riqueza. Pues. En eso estamos todos. Pues. Por supuesto, para que la gente se acuerde de esa época, en la época que yo dirigí el Banco Central, y le contesto porque usted me acaba de hacer esa pregunta, en el año que estuve, un poquito más de un año en el Banco Central, en el año 91-92, la economía terminó creciendo en el 5.4%. La Reserva Monetaria Internacional, que había sido negativa cuando recibimos el gobierno, terminó siendo positiva. Las empresas tenían absoluta libertad para actuar y obviamente empezaba la economía a reactivarse en una forma así, y sin embargo nunca contrajimos más deuda. O sea, hicimos todo con operaciones absolutamente conscientes y eficaces, sin contratar más deuda ni dejar endeudado al país. Dejamos un país en marcha, que es lo que nos correspondía, porque en el lapso corto de tiempo que uno dispone, uno tiene que responder por ese lapso. Pero obviamente eran otros tiempos, ahí había conciencia social, ahí había una población que apoyaba. Que yo me acuerde, en el gobierno del doctor Borja no hubo un solo escándalo de indelicadezas, ni siquiera peor de corrupción. De corrupción. Tal es así que ha pasado a la historia como el gobierno más honrado, al menos de la época contemporánea. Es verdad. Y ahí éramos todos parte de la creencia en que el país estaba primero que cualquier cosa. Nada que ver con lo que ahora pasa. Ahora todo el mundo es cuestionado. En este momento hasta el expresidente debería ser llamado a juicio. Ya mismo yo conozco ya varios juristas que están estableciendo ya juicios en varios actos en donde el presidente de la República es el principal responsable de lo que pasa. Pero a mí me han hecho muchas preguntas y yo no voy a evadir lo que me han preguntado. Me han dicho, economista, ¿y el señor Correa no se benefició con $600,000 en un juicio con el Banco Pichincha? Sí, se benefició con $600,000 del Banco Pichincha, que le pagó como indemnización pedida por él en el Banco Pichincha, y ya le voy a decir exactamente la proporción de lo que eso significa. El Banco Pichincha, heredando un problema de tarjetas de crédito en el Banco La Previsora. Como la Previsora quebró, el Banco Pichincha se hizo cargo de eso. ¿Y cuál era el monto? Pero fijarse, la ciudadanía tiene que conocer todo esto ahora, porque antes, si esto se decía, le mandaban 4 guardaespaldas a pegar. Así es. El señor Correa le demandó al Banco Pichincha porque el Banco Pichincha le pretendía cobrar un saldo que él no reconocía de $180. $180, es decir, menos de $200, es 180, $180, y sin embargo se hizo pagar $600,000, lo cual significa que si dividimos 600,000 para 180, al hombre le pagaron 3.333 veces. ¿Usted conoce un país del mundo en donde un juez le reconozca una indemnización por el 3.333 veces lo que el banco le debía, que era nada más $180? Y además de eso ya es una cuestión que hay que averiguar. ¿Cómo así pasó? ¿Qué juez dictaminó y por qué? Porque esto de no se puede hacer cualquier cosa porque es el gobierno de Correa. Pero no solo queda así el asunto. El hombre de ahí no pagó impuesto a la renta. No pagó impuesto a la renta porque estaba un ex empleado del señor El Juri, de director del Servicio de Rentas Internas, que muy
¿cómo dice el dicho refrán? ¿Muy orondo y lisondo o muy lisondo y orondo? El financista de la Revolución Ciudadana. El Ahora señor ya, Erjuri, claro. ahora ya sabemos los nexos, ¿verdad? Bueno, quien estaba a cargo del servicio de rentas internas salió a explicar al país por qué el servicio de rentas internas no le cobró el impuesto a la renta de estos $600,000 que Correa ganó indebida e inmoralmente. Y dijo públicamente, es que me acuerdo clarísimo el verso que dijo ante los medios de comunicación. El señor Correa no tiene por qué pagar impuesto a la renta, porque según las disposiciones del Código de las Finanzas Públicas, que las hacen ellos mismos, dicho sea de paso, y toda la legislación fiscal, el impuesto a la renta solo cabe cuando los ingresos provienen del trabajo o provienen del ejercicio del capital. Y dijo, la indemnización de un juez no es fruto del trabajo, ni tampoco el ejercicio del capital. Y por tanto, no hay disposición legal que me permita a mí cobrarle el impuesto a la renta, lo cual es una verdadera barbaridad. Yo elaboro aquí rapidísimamente porque podría entrar en un análisis a fondo del tema. En el sistema actual del país, uno paga los impuestos conforme uno tiene más ingresos. Es una relación del impuesto vinculado al nivel de ingresos de las personas. ¿Ok? La palabra en inglés, y voy a poner porque es importantísimo, la palabra ingresos en inglés se llama income. Y el income, los que hacen los libros de economía en España lo traducen como rentas y por eso se llama impuesto a la renta, que en mi opinión es otra cosa distinta. Los libros que se traducen en México le traducen adecuadamente. Income es ingreso. Para fines técnicos, la palabra ingreso es, si es que yo tengo más ingresos provenientes de cualquier fuente, ya sea del trabajo, del capital o de cualquier otra forma, porque todo viene siendo capital. Si a mí me regala un juez una plata, me regaló un capital acumulado, que con mayor razón tengo que pagar impuestos porque no viene del riesgo de una empresa, de un capital puesto en una empresa, ni del riesgo del trabajo, sino que le des una dádiva que un juez le extendió y le regaló $600,000. Con mucho mayor razón, si a mí me dan un capital que no fue fruto de ningún riesgo, de ningún esfuerzo, de nada laborioso, yo tenía la obligación de pagar al menos el 35%, que es la tasa máxima. Es decir, Correa debió haber pagado más de $200,000 de impuesto a la renta y no los pagó. Con esos ejemplos, entonces todos los demás funcionarios públicos en el IES, en Petroecuador, en todas partes, creen que pueden hacer lo mismo y se van llevando la plata. ¿Sabe quién dijo que se han llevado la patria? Lenín Moreno. 4 sinvergüenzas se han llevado la patria, dijo él. Y Alberto Acosta identifica quién son esos 4 sinvergüenzas. Sí. Esto es lo insólito. Y déjeme que diga una cosa de una vez, al margen de lo que usted quiera seguirme o no seguirme. No, le voy a preguntar algo. En Petroecuador, ayer habló el gerente de Petroecuador, de quien tengo yo una muy buena impresión, parece ser un técnico tranquilo, honrado, que está haciendo bien las cosas. Y le pregunta, ¿a quién se refiere? A este ingeniero. No, el ingeniero Carlos Pérez. Carlos Pérez, exactamente. Yo no tengo el gusto de conocerlo. Eso fue una bendición de Dios que nos encontremos a este ministro. Así creo yo también. Simple. Y me dirijo a él con todo el respeto del mundo, porque creo que está haciendo muy bien las cosas, con una tranquilidad pasmosa. Le ha pasado información al presidente de la República, todas las trafacías en las refinerías, en el Pacífico, en todas partes. Es verdad. Pero ayer le hacen una pregunta en un canal de televisión y le dicen, el señor Fernando Villavicencio ha dicho que en las negociaciones con los chinos hay unas comisiones de unos intermediarios que perjudican al país. Y él lo que dijo es, eso está en estudio y que la Contraloría se pronuncie. Dio a entender de que en efecto esas comisiones le perjudicaron al país. No fue muy claro, y le digo a él con todo respeto, a él sí con todo respeto, yo creo que él puede orientar y mucho al país en este rato. ¿Qué opina él de esas comisiones de estos intermediarios? Cuando el Perú, que es un país vecino, pagaba esas comisiones, cuando nosotros le pudimos vender directamente al Perú y ahorrarnos ese pago de $4 por barril en las comisiones de los intermediarios. Dio a entender de que en efecto sí han habido, no fue muy explícito. Y cuando le dijeron, ¿y qué se va a hacer usted? Dijo que la Contraloría lo estudie. Si yo hubiera estado en Petroecuador, el primer día cancelo a toditos estos sinvergüenzas que han hecho esos contratos leoninos al país y ya con todas las pruebas hechas por mí mismo, mando a la Contraloría, a la Fiscalía y a todas partes para que investiguen, ya tomando posición como tiene que hacer un gerente que se precia de defender los derechos del público, que es lo que uno administra.
Eso lo hice muchas veces cuando estuve en las funciones que ocupé. Yo no me lavé las manos, ejercí lo que me competía y después siguieron o no siguieron, ganaron o no esos juicios, ya no me correspondió porque no No estuve le ahí. corresponde ser exageradamente, digamos, exageradamente tinoso al ministro Pérez. Este momento lo que le pedimos, le invocamos, es que asuma casi el rol del pueblo ecuatoriano. No es un tipo de venganzas. Él no tiene ningún motivo de tener bronca con nadie. Él se ha formado en la filosofía de la eficiencia y de la honradez en la administración privada. Y entonces nos encontramos del cielo esa pieza administrativa en la cual el señor presidente Moreno debe confiar abiertamente. Y como usted dice, él debe darnos unas clasecitas y debe darles al resto que quedan de cómo se puede administrar con honorabilidad, pero fundamentalmente con eficiencia, con una visión que tiene un alcance extraordinario y una ligerez, una velocidad, un ritmo de cambio impresionantemente grande y productivo. Vea usted con los yacimientos pequeñitos, ya tiene en una licitación que ha realizado, se interesaron cualquier cantidad de empresas y vamos a tener un buen recurso por allí, unos $1.000 millones en estas tiricias, como decimos en mi tierra. Nos viene súper bien. Ministros de esa categoría, autoridades económicas que busquen esos objetivos y que alcancen con eficiencia, con creatividad, con experiencia de otros países, no calculando el negocio instalado. Usted y la amable red de audiencia quieren seguir con el negocio que está instalado. Y entonces el señor presidente no puede batirse con tanto malandrín que permanece todavía en puestos claves, pero que sabe a quién tiene que distribuir la torta de sus malas prácticas. Esto viene de atrás. Yo no estoy culpando evidentemente a nadie, pero sí a los que corresponde, indiciarles por lo menos de que siguen allí, de que están haciendo las cosas mal, de que nos están perjudicando a todos los ecuatorianos. ¿Cómo evitar eso dándole luces tal vez al señor presidente de la República y diciéndole: presidente, deme su autorización para yo decirle con mis amigos, con el frente de economistas o administradores económicos y la empresa privada honesta, irle diciendo a lo que están sometiendo, especialmente a los grandes emprendimientos que deben estar este momento colándose, pero con otras malas intenciones, porque los mismos están allí. Todo el mundo dice, el problema para el presidente Moreno es que siguen los de ayer. Entonces, ¿cómo va a hacer el cambio? Francamente, es una antítesis del discurso del señor presidente Moreno, y deben haber allí unas guerras internas y unas presiones a las cuales uno tiene que arribar más bien con consejo y un apoyo moral y un apoyo ciudadano significativo. No sé, ¿qué nos pueda sugerir finalmente? No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, el asunto es grave porque solamente el constatar que el actual gerente, me imagino que se llama así, de Petroecuador, ¿qué es ministro o es gerente de Petroecuador? Gerente de Petroecuador es el señor ¿Carlos Pérez? Carlos Pérez, sí. No, él es ministro de hidrocarburos. Es el ministro de hidrocarburos, ok. Él tiene el hecho de que el señor ministro de hidrocarburos, el hecho de que ahora haya cambiado la política de comercialización y ahora la haga de acuerdo a los cánones que el sector requiere, ya es un contraste enorme con lo que no se hizo antes,
de lo cual deviene que si ahora se está haciendo bien, lo que se hizo antes se hizo mal. Y por tanto hay que caerles con todo el rigor de la ley a todos los que supuestamente hicieron mal para su beneficio y no del país. Y esos son cientos o miles de millones de dólares. O sea que lo haga, pero él tiene la responsabilidad de denunciar. Así se debió haber hecho, así se Pero es hizo. que hay que apoyarle. Eso es lo que digo. Por Porque eso está en solitario trabajando. por eso ahorita tenemos que dar sugerencias a él y al presidente, porque si no, los mismos de siempre, los que les rodean, estos ministritos que siguen ahí, como usted recalca, y yo lo apoyo, le siguen diciendo falsedades. Pues y el presidente, yo no sé si las creo o no, porque yo creo que es un hombre inteligente y no sé si está consciente o no. Pero yo quiero aprovechar, porque ya me doy cuenta que estoy llegando al límite del programa y yo respeto muchísimo eso. Yo solo quiero repetir algo que lo dije aquí y que le invito al señor ministro y al señor presidente. Me dio permiso el señor ministro de la Torre que incremente unos minutitos adicionales porque él tenía, ya está aquí, ya está aquí. Bueno, usted verá, mi querido Gonzalo. No, Pero no quiero dejar de decir así a manera de recomendación. Yo dije aquí, y repito esta cifra, corroborada por varios colegas con quienes he intercambiado información. En los 10 años de Correa, los ingresos del petróleo fueron de aproximadamente 84.000 millones de dólares. 84.000. El bloque más fuerte de más de 240.000 fueron impuestos. Impuestos. Fueron los impuestos los que se jalaron más que nada. Pero en el sector petrolero, repito, 84.000 millones. De los 84.000 millones, aproximadamente la mitad, 41.000 millones, se quedaron en las mismas empresas petroleras, Petroamazonas y Petroecuador. 21.000 millones fueron el subsidio a los derivados y 21.000 la diferencia para los consejos provinciales y municipales, que habrá que ver a qué diablos dedicaron esos enormes recursos. Pero bueno, 41.000 las mismas empresas, 21.000 el subsidio y 21.000 los consejos provinciales y municipales, los órganos seccionales. Bueno, esos 41.000 millones, ¿cómo así se quedaron en las mismas empresas? Pues, si no hubo un aumento de la inversión, si no hubo un aumento de torres de perforación, si no hubo nuevo... ¿A qué atribuye usted entonces se quedaron entre la permanencia de esos recursos? Se quedaron entre consultorías, contratos entre ellos mismos, pues 41.000 millones de dólares. Pero por favor, 41.000 millones es toda la plata del mundo. Es el límite máximo de deuda externa que dice la Constitución. Es de las 2/3 partes del total de la deuda externa. 41.000 millones del ingreso del petróleo se quedó allí mismo y hay que averiguar qué hicieron. A título de que son analistas, de que son auditores, de que son buenos asesores o de que tienen planes que convienen al interés público. ¿A nombre de quién se adueñan de esta cantidad importantísima que vale la pena que los colegas que hacen las crónicas económicas en los periódicos y en las televisoras tomen en cuenta esta denuncia, que es gravísima? La repite, por favor, economista, para que quede claro. Con mucho gusto. De los 84.000 millones de dólares que el Ecuador recibió como venta del petróleo, 41.000 millones se quedaron las propias empresas estatales, 21.000 fueron a los consejos provinciales y municipales y 21.000 fueron a los subsidios a la adquisición de derivados que benefició a la gente rica. Pero me refiero a los 41.000 millones de dólares. Nadie ha dicho quién diablos, de a dónde fue y cómo se gastó, porque nadie se ha metido con ello. Y es una cifra descomunal, como no puede ser de otra manera, que tampoco está solamente ahí el problema, porque además el gobierno de Correa les hizo endeudar a las empresas petroleras, es decir, que las empresas petroleras contrajeron deuda, es decir, encima de eso, de ese petróleo escaso, tienen que pagar la deuda que se benefició el gobierno de Correa. O sea, estamos hablando de una cosa gigantesca. Bueno, pues es hora de que el ministro se refiera a eso, por favor, que el presidente se refiera a eso, por favor, que el país empiece a cuestionar y digan, aquí hay que averiguar estos grandes atracos, porque hay un atraco en cierres clarísimo. No es solamente las comisiones de los señores funcionarios que ahora están cuestionados y que aquí he dicho no pasan de unos 40 milloncitos de dólares. Yo me estoy refiriendo a 40.000 millones de dólares que no se ha investigado. Así que no me vengan a distraer a la población con estos juicios y que ya mismo asome el vicepresidente, su tío y los demás por pequeñas cosas de 13, 16 millones de dólares. El gran volumen está en los grandes contratos. ¿Quiénes suscribieron esos contratos?
¿Quiénes se beneficiaron? ¿En qué cosas? Si ni siquiera habéis aumentado la inversión para que el país aumente la producción petrolera. Porque si 40.000 me gasto y aumenta la producción petrolera y gano 40.000, al menos cubro los gastos, o si gano, vendo 50, pero no se vendió más porque no aumentó la producción petrolera. Ya viene, señoras y señores, a partir de instantes, el señor ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, en vivo y en directo en la cadena Democracia. Muchas gracias, economista Valencia. Por eso me gusta la radio. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación Exa Ecuador. Descárguela gratis, disponible